Bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Hoy nos sumergimos en el fascinante mundo de Burak y Neslihan, dos nombres que estoy seguro resuenan en muchos de vosotros. ¿Recordáis la chispa que encendieron? Esa conexión que parecía sacada de un cuento de hadas, pero que, como suele ocurrir en la vida real, también tuvo sus giros inesperados, sus risas compartidas y, por supuesto, sus secretos. Hoy vamos a desentrañar ese pasado, a revivir esos momentos que nos hicieron soñar y a descubrir esas verdades que quizás no todos conocían. Prepárense para un viaje emotivo porque vamos a hablar de amor, de carcajadas y de esos secretos que, una vez revelados, cambian nuestra perspectiva. Y antes de empezar, si aún no lo han hecho, les invito a que se suscriban a nuestro canal. Es la mejor manera de no perderse ninguna de nuestras historias y de apoyarnos para seguir trayéndoles contenido que les apasione. Ahora sí, vamos a ello. Burak y Neslihan. Cuando escuchamos estos nombres juntos, la imagen que a muchos nos viene a la mente es la de dos almas gemelas, unidas por un destino que parecía escrito. Su historia de amor, que comenzó de forma tan prometedora, cautivó a miles, si no millones de personas alrededor del mundo. Pero, ¿cómo empezó todo realmente? Más allá de las cámaras y de los guiones que nos presentaban, ¿cuáles fueron esos primeros encuentros, esas miradas cómplices que sembraron la semilla de lo que vendría? Se dice que fue en un set de rodaje, como tantas otras historias de estrellas, donde la química traspasó la pantalla para instalarse en sus vidas. Imaginemos esos momentos, las largas jornadas de trabajo, la cercanía forzada que en su caso, se convirtió en una conexión genuina. No era solo la admiración profesional, era algo más profundo, algo que se sentía en el aire, en cada conversación, en cada risa compartida tras bambalinas. Su conexión no surgió de la noche a la mañana, sino que fue un proceso orgánico nutrido por la convivencia diaria y el respeto mutuo que demostraban en cada interacción. Las horas compartidas en plató analizando escenas, compartiendo experiencias y afrontando los desafíos de la producción, crearon un terreno fértil para que la admiración profesional evolucionara hacia algo más personal y profundo. Se dice que fue durante las pausas del rodaje, en medio del ajetreo del set, donde tuvieron esos primeros momentos de intimidad, conversaciones que iban más allá de los personajes que interpretaban, donde empezaron a vislumbrar las almas del otro. Esas miradas que se cruzaban, cargadas de una comprensión tácita, eran la chispa que encendía la llama de su romance. No era solo el guión el que los unía, sino la vida misma, tejiendo una narrativa paralela a la que interpretaban en pantalla. Y hablando de risas, qué importantes fueron. El humor, esa capacidad de aligerar el peso del mundo, de encontrar la alegría en lo cotidiano, parece haber sido un pilar fundamental en su relación. Las anécdotas que se cuentan sobre ellos son innumerables. Pequeñas travesuras, bromas internas, momentos de espontaneidad que revelaban una complicidad envidiable. Esas risas no solo eran un reflejo de su felicidad, sino también de la fortaleza de su vínculo. En un mundo tan ajetreado como el de la fama, tener a alguien con quien compartir una carcajada genuina, alguien que te entendiera sin necesidad de muchas palabras, debía ser un tesoro. Estas risas, a menudo compartidas con amigos cercanos y familiares, eran la prueba de que, detrás de los personajes públicos, había dos personas disfrutando de la vida y del amor que se profesaban. Sus risas no eran forzadas ni superficiales, nacían de una conexión profunda, de una química natural que les permitía ver el mundo desde una perspectiva similar, encontrando el humor incluso en las situaciones más triviales. Imaginen esos momentos, una broma interna durante una cena con amigos que solo ellos dos entendían, una anécdota cómica que compartían en entrevistas y que revelaba su complicidad, o simplemente la alegría de verse el uno al otro después de un largo día de trabajo. Estas risas actuaban como un bálsamo, disipando el estrés y las presiones de sus vidas públicas y permitiéndoles reconectar con su esencia más auténtica. El humor, en su caso, no era solo una forma de entretenimiento, sino un lenguaje de amor, un reflejo de la armonía y el entendimiento que compartían. Esa capacidad de reírse juntos, de encontrar la ligereza en las dificultades, es un ingrediente esencial en cualquier relación duradera y exitosa. Pero, como bien sabemos, la vida no siempre es un camino de rosas. Y detrás de cada historia de amor mediática se esconden, casi inevitablemente, secretos. Secretos que a veces son pequeños detalles que añaden encanto y misterio, y otras veces son verdades que pueden cambiar el curso de los acontecimientos. En el caso de Burak y Neslihan, no fueron pocos los rumores y las especulaciones que rodearon su relación. ¿Qué se escondía detrás de
Esa fachada de perfección. ¿Hubo momentos de duda, de conflicto, de decisiones difíciles que tuvieron que tomar en privado? Es natural que cuando dos personas comparten sus vidas, haya aspectos que prefieran mantener alejados del ojo público. Y esto no es necesariamente algo negativo. A veces la intimidad es lo que permite que el amor florezca sin presiones externas. Pensemos en las presiones a las que estaban sometidos. Constantemente bajo el escrutinio de los medios, cada paso, cada gesto, era analizado. Esto sin duda, debe haber añadido una capa de complejidad a su relación. Quizás algunos de los secretos que guardaron fueron simplemente para proteger su espacio, para mantener viva esa burbuja de intimidad en medio del torbellino de la fama. Pero también es cierto que en ocasiones, los secretos pueden ser el germen de malentendidos, de distancias que con el tiempo se vuelven difíciles de superar. ¿Hubo secretos que afectaron su presente, que marcaron un antes y un después en su historia? Es una pregunta que muchos nos hemos hecho. La naturaleza de la fama, esa exposición constante y a menudo invasiva, puede ser un catalizador para la necesidad de proteger la esfera privada. Para Burak y Neslihan, figuras públicas de renombre internacional, mantener un santuario de intimidad era probablemente una necesidad vital para preservar su relación. Los secretos en este contexto no siempre implican la ocultación de algo negativo o perjudicial, sino que pueden ser simplemente medidas de autoprotección, escudos que levantaban para resguardar su vínculo de las miradas indiscretas y las interpretaciones ajenas. Podrían haber sido conversaciones delicadas sobre el futuro de sus carreras, decisiones personales que afectaban su vida en común, o simplemente la necesidad de tener espacios donde ser simplemente Burak y Neslihan, sin las capas de sus personajes públicos. Si bien es cierto que no tenemos acceso directo a sus pensamientos más íntimos, sí podemos basarnos en lo que ha trascendido, en las declaraciones, en las señales que nos han llegado. A veces un comentario sutil, un gesto en una entrevista, una ausencia prolongada, pueden decirnos mucho más que 1000 palabras. La forma en que su relación evolucionó, los altos y bajos que experimentaron, sugieren que hubo desafíos. Y es en esos desafíos donde los secretos, sean intencionales o no, pueden jugar un papel crucial. La observación atenta de sus apariciones públicas, de las entrevistas que concedieron y de las dinámicas que parecían existir entre ellos, nos permite inferir la existencia de momentos de tensión o reflexión. Un cambio en el tono de una entrevista, una respuesta evasiva a una pregunta sobre su relación, o incluso la ausencia de comentarios que antes eran habituales, podían ser sutiles indicadores de que algo más estaba ocurriendo tras bastidores. Estos mensajes codificados se convertían en el terreno fértil para la especulación, alimentando los rumores y las teorías de los fans y los medios de comunicación. La vida de las celebridades, para bien o para mal, se convierte en un libro abierto, cuyas páginas se interpretan constantemente y en el caso de Burak y Neslihan, esas páginas también contenían sus silencios y sus omisiones. Ahora bien, ¿tipo de secretos podríamos imaginar? Podrían ser desacuerdos sobre sus carreras, sobre planes futuros, o tal vez cuestiones más personales que no deseaban compartir. Es posible que algunos secretos fueran sobre las dificultades inherentes a mantener una relación en el ojo público, sobre la gestión de la fama, sobre las expectativas de los demás. O tal vez, y esto es solo especulación, hubo decisiones importantes que tomaron en privado, decisiones que impactaron en su camino individual y por ende en su camino juntos. La naturaleza de estos secretos es, en gran medida, un enigma. Sin embargo, podemos considerar escenarios plausibles dentro del contexto de sus vidas y carreras. Los desacuerdos profesionales son comunes, incluso entre las parejas más enamoradas. Las ambiciones artísticas, las oportunidades laborales que surgen en diferentes lugares, o las visiones contrapuestas sobre el tipo de proyectos que deseaban emprender, podrían haber sido fuentes de debate. A nivel personal, las presiones familiares, las expectativas sociales o incluso la gestión de la intensa admiración de sus seguidores, son aspectos que podrían haber requerido un manejo delicado y privado. Y por supuesto, no podemos descartar la posibilidad de que existieran decisiones trascendentales, tomadas en la esfera íntima, que influyeron significativamente en el curso de sus vidas, tanto individualmente como en pareja. La belleza de estas historias, incluso cuando están marcadas por la incertidumbre o por un desenlace no deseado, es lo que podemos aprender de ellas. Nos recuerdan que el amor es un viaje con sus propias reglas, sus propios obstáculos y sus propios momentos de epifanía. Las risas que compartieron no sin
Aspiran a buscar la alegría en nuestras propias relaciones, y los secretos, aunque sean un misterio, nos invitan a reflexionar sobre la importancia de la honestidad y la transparencia, tanto con nosotros mismos como con los demás. El legado de Burak y Neslihan va más allá de los personajes que interpretaron o de los titulares que generaron. Su historia nos enseña lecciones valiosas sobre la naturaleza del amor, la resiliencia del espíritu humano y la complejidad de las relaciones en el ojo público. Las risas que compartieron son un recordatorio de que la alegría y la ligereza son componentes esenciales para nutrir un vínculo afectivo. Y los secretos, lejos de ser meros elementos de morbo, nos invitan a una reflexión más profunda sobre la importancia de la verdad, la autenticidad y la valentía de ser vulnerables. Aprender de sus experiencias, tanto de sus triunfos como de sus desafíos, nos enriquece y nos ayuda a navegar nuestras propias trayectorias vitales con mayor sabiduría y compasión. Si recordamos los momentos más luminosos de su relación, aquellos en los que se les veía radiantes, cómplices, es fácil contagiarse de esa felicidad. Eran momentos en los que el mundo parecía detenerse, y solo existían ellos dos, envueltos en un aura de amor y entendimiento. Es probable que esos momentos fueran el resultado de un arduo trabajo, de una comunicación constante y de la voluntad de superar juntos cualquier adversidad. Porque en el fondo toda relación sólida se construye sobre la base de la confianza y del respeto mutuo. La imagen icónica de Burak y Neslihan radiantes en alfombras rojas, sonriendo a las cámaras con una complicidad palpable, evoca un ideal de amor que todos anhelamos. Sin embargo, detrás de esa aparente facilidad y felicidad, residía probablemente un esfuerzo consciente por cultivar y mantener su conexión. La comunicación abierta y honesta, la disposición a escuchar y comprender las perspectivas del otro, y un compromiso inquebrantable para superar los obstáculos juntos, son los cimientos sobre los que se erigen las relaciones verdaderamente sólidas. La confianza mutua y el respeto profundo son los pilares que les permitieron construir un legado de amor que, a pesar de los altibajos, resonó en los corazones de tantos. Y cuando hablamos de secretos revelados, no siempre se trata de grandes escándalos. A veces son esas pequeñas verdades que salen a la luz y que, sin ser dramáticas, nos ayudan a comprender mejor a las personas. Quizás un secreto revelado fue sobre sus miedos, sus inseguridades, o sobre las presiones que sentían de sus entornos. La valentía de compartir esas vulnerabilidades es, en sí misma, un acto de amor profundo. La revelación de secretos no siempre equivale a la exposición de falas o debilidades. A menudo son la manifestación de la humanidad compartida, de las luchas internas que todos enfrentamos. Un secreto revelado sobre las inseguridades de Burak, o las presiones que Neslihan sentía de su entorno familiar o profesional, no disminuirían su atractivo, sino que, por el contrario, los humanizarían, haciéndolos más cercanos y comprensibles. La valentía de exponer esas vulnerabilidades, de abrirse emocionalmente al mundo, es una demostración de fortaleza y autenticidad, y un acto de profundo amor, tanto hacia uno mismo como hacia la persona con la que se comparten esas verdades. En resumen, la historia de Burak y Neslihan es un tapiz tejido con hilos de amor apasionado, risas contagiosas y, sí, también con la presencia de secretos. Nos han mostrado la belleza de una conexión genuina, la importancia del humor como bálsamo en la vida y la complejidad inherente a las relaciones humanas, especialmente cuando están bajo el foco de la atención pública. Han sido un recordatorio de que, detrás de cada imagen pública, hay personas reales con sus propias luchas, alegrías y misterios. Su historia, en su totalidad, se presenta como una obra maestra de contrastes. El amor apasionado que capturó nuestra imaginación, las risas que nos contagiaron su alegría, y los secretos que, aunque esquivos, añadieron capas de profundidad y realismo a su relato. Burak y Neslihan nos ofrecieron un espejo en el que reflejar nuestras propias experiencias amorosas, recordándonos que, más allá de las idealizaciones y las apariencias, las relaciones humanas son un tejido complejo de emociones, desafíos y verdades ocultas. Nos han enseñado que la belleza de una conexión reside no solo en sus momentos de euforia, sino también en la autenticidad con la que se afrontan las sombras y los enigmas. Y con esto llegamos al final de nuestro recorrido por el pasado de Burak y Neslihan. Espero que hayan disfrutado reviviendo estos momentos tanto como yo. Ha sido un placer compartir estas reflexiones con ustedes. Les agradezco enormemente por acompañarme hasta el final de este vídeo. Su tiempo y su atención son lo más valioso para nosotros. Ahora, me encantaría saber qué piensan ustedes. ¿Qué es lo que más les impactó de esta historia?
¿Tienen alguna anécdota o recuerdo especial de Burak y Neslihan que quieran compartir? Déjenme sus comentarios aquí abajo, me encanta leerlos y interactuar con cada uno de ustedes. Y si este vídeo les ha gustado y les ha parecido interesante, no duden en darle a me gusta. Compartan este vídeo con sus amigos y familiares, y sobre todo, si aún no son parte de nuestra comunidad, suscríbanse al canal. Es un pequeño gesto que significa mucho para nosotros y nos ayuda a seguir creando contenido para ustedes. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.